son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi. Buenos días. La presión diplomática se intensifica sobre Israel en pleno genocidio en la Franja de Gaza. Hoy domingo está previsto que el gobierno del Reino Unido, el del laborista Keir Starmer, reconozca de manera oficial el Estado de Palestina. Lo hará en una comparecencia esta misma tarde, según adelanta la cadena británica BBC. En realidad ya estaba previsto que Londres consumara ese reconocimiento, pero eso se esperaba para el lunes. Por tanto, se adelanta el Reino Unido al resto de países que harán lo propio mañana lunes en la cumbre de la ONU. De hecho, el gobierno británico estuvo barajando hasta última hora de este sábado cuándo proceder al reconocimiento. El ministro de Exteriores británico David Lammy explicaba anoche que en Downing Street todavía se estaba debatiendo y será finalmente hoy domingo. Por tanto, hoy dos gobiernos, el de Reino Unido y Portugal, harán oficial su reconocimiento al Estado de Palestina. Todo esto se produce a las puertas de la cumbre liderada por Francia, en la que varios países darán ese mismo paso. Todo esto en un momento en el que las presiones y las críticas al ejecutivo de Netanyahu se multiplican por la masacre que está cometiendo en Gaza. Enseguida hablaremos sobre estos últimos movimientos diplomáticos, de la situación en Gaza sobre el terreno y también sobre la gran polémica que se ha generado aquí en España a raíz de las pulseras antimaltrato y que han provocado un nuevo enfrentamiento entre gobierno y oposición. Pero antes, la situación de los incendios aquí en España continúa preocupando, sobre todo en Galicia, después de un verano negro, el peor en la historia de esa comunidad. En cuanto a incendios, el fuego sigue sin dar tregua. En Pantón, en Lugo, hoy será una nueva jornada en la que los equipos de extinción tratarán de controlar el incendio que ha calcinado ya unas 2.000 hectáreas. Galicia, Antía Montes. El incendio de Pantón presenta puntos muy complicados y zonas imposibles, según reconocía la consellera de Medio Rural, a las que no pueden acceder los efectivos. Se trata de una zona de alto valor paisajístico, los cañones del Sil, y las llamas ya han devorado algunos enclaves como el mirador de Penado Conde, que ha quedado reducido a cenizas. Sobre las causas, dice la consellera, se valora la posibilidad de que fuese provocado por una chispa desprendida de la línea ferroviaria. Gracias, Antía. Y mientras en Castilla y León, otra de las regiones más castigadas por los incendios, el fuego originado en la localidad de Pendilla, en León, que ha obligado al desalojo de 20 vecinos, evoluciona favorablemente. Eduardo Diego es el delegado territorial de León. Un incendio que nació en 7 puntos diferentes, lo que hace pensar que probablemente haya sido provocado, y esperemos que el operativo que ahora mismo está en la zona, así como también la meteorología, pues permita que en las próximas horas mejore la situación y procedamos a la extinción de este incendio. Y sumamos a esta portada el tiempo para hoy, último día de verano, así que notaremos la llegada de las temperaturas propias del otoño. Lidia Villalobos, buenos días. Buenos días, Sohai. Descenso generalizado de las temperaturas en casi todo el país, que se notarán sobre todo en la mitad norte de la península, aunque la mínima no bajará de los 20 grados en el Mediterráneo, Canarias y la zona del Valle del Guadalquivir. Se espera lluvia y tormenta en casi toda la península, que serán más fuertes en puntos de Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, donde están en aviso naranja, y con menor intensidad con aviso amarillo en la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco. Es domingo 21 de septiembre, con la producción de María Ibáñez y la dirección técnica de Carlos Ródenas y Fernando Martín. Empieza Matinal SER. Matinal Cadena SER. Con la polémica de las pulseras antimaltrato, al gobierno se le ha abierto un nuevo frente con este tema, porque después de todo lo que hemos conocido de cómo se perdieron los datos de algunos agresores, presuntos agresores, y que provocó el sobreseimiento o absoluciones de algunas de esas causas, bueno, pues ahora el Ejecutivo insiste: en ningún momento las víctimas han estado desprotegidas. Pero claro, ha habido tal confusión a la hora de dar los datos que no queda claro a lo que atenerse. En un primer momento, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, dijo que las absoluciones de condenas se situaban en torno al 1% del total de los casos. Ocurre que luego salió el propio equipo de la ministra a matizar que no era el 1% del total de agresores que llevaban la pulsera, sino el 1% de los casos en los que el juez pidió datos sobre la geolocalización de esos presuntos maltratadores para ver si habían quebrantado precisamente o no su orden de alejamiento de las víctimas. Adrián del Pozo.
El Ministerio de Igualdad no ha detallado ni cuántos casos exactamente se han visto afectados por este fallo, ni cuál es el periodo exacto en el que se produjeron. Tampoco lo ha concretado la Fiscalía ni las empresas adjudicatarias. La falta de transparencia del Ejecutivo está salpicada por las declaraciones de la ministra de Igualdad en los últimos días, que ha hablado de un fallo puntual, que ha ubicado el error en un periodo de 6 meses. En ese periodo, que estamos hablando de 2024, entre junio y diciembre... Lo hizo así en Televisión Española, donde también dijo que había afectado a menos del 1% de los casos. Nosotros barajamos un número muy pequeño de casos. Un número que no llega al 1%. Unas declaraciones tan poco concretas que después tuvo que matizarlas el equipo de la ministra. No es el 1% de los más de 4.000 maltratadores que llevan pulsera, sino el 1% de los 1.100 casos en que los jueces pidieron a Igualdad las geolocalizaciones de los maltratadores para poder juzgarlos por quebrantamiento de condena. Tampoco han aclarado ni Igualdad ni la Fiscalía cuántos casos acabaron archivándose ni cuántos maltratadores han sido absueltos porque no se pudieron demostrar esos quebrantamientos de condena. En el PP dicen que esto es un nuevo caso de negligencia equiparable a la ley del solo sí es sí. Piden además la dimisión de la ministra, de Ana Redondo. Aunque desde el gobierno de Sánchez dicen que toda la polémica, todo el alarmismo es fruto de los bulos, Carlos Sevilla. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que las mujeres han estado siempre protegidas y denuncia que se están difundiendo bulos sobre las pulseras telemáticas que ponen en riesgo la seguridad de las víctimas. En la misma línea, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, acusa a la oposición de crear alarmismo. Creo que hay algunos tratando de generar alarma. En ningún momento han dejado de funcionar y, por lo tanto, tranquilidad y serenidad. El secretario general del PP, por su parte, asegura que el fallo de las pulseras telemáticas es una ley del solo sí es sí 2.0 que solo puede terminar con la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, Miguel Tellado. Le han fallado a las víctimas de violencia de género de nuestro país. Le han fallado porque las han dejado desprotegidas. El final de esta película solo puede ser una, y es la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, la dimisión de la señora Ana Redondo. Tellado critica que el Ejecutivo no aclare cuántos maltratadores han estado sin vigilancia por el fallo de unas pulseras que, asegura, el Ministerio de Igualdad ha comprado en la plataforma china AliExpress. Y algunas asociaciones de juristas no comparten ese discurso del Ministerio de Igualdad que dice que las víctimas han estado en todo momento protegidas. Desmienten, por tanto, la versión del Gobierno porque, según las juristas, con ese fallo técnico en las pulseras no se pudo probar el quebrantamiento de las órdenes de alejamiento. Mariola Lourido. ¿Qué tal? Buenas. Abogadas especializadas en violencia de género se han enfrentado a archivos y absoluciones de maltratadores por falta de pruebas en los incumplimientos del alejamiento, como las juristas de Temis, Ángela Alemani. Las víctimas han quedado desprotegidas o quedaron desprotegidas en su momento, puesto que no podían en los procedimientos tener la prueba que acreditara la situación. Por lo tanto, han existido absoluciones o archivos del procedimiento. Esto hace que no pueda reconocerse la existencia de estos quebrantamientos. Dice que durante meses los juzgados no pudieron recibir esa información. Cometa, el centro que controla las pulseras y que depende de Igualdad, alegó problemas de migración de datos con Telefónica, la anterior adjudicataria. La letrada pide responsabilidades. Es la administración pública la que debe indemnizar a las víctimas y la que debe llevar a cabo una reparación del daño a estas víctimas a las que se les ha causado un perjuicio que ya además es de carácter irreparable. El Gobierno insiste en que los fallos en el trasvase de datos fueron puntuales y reconoce que afectaron a quebrantamientos de condena, nunca a la seguridad. 3 días después del escándalo, la nueva empresa Vodafone afirma que el sistema está plenamente operativo y que mantiene la seguridad de las mujeres bajo protección. Y es una de las principales noticias de este domingo, se lo contábamos en portada. Reino Unido reconocerá esta tarde oficialmente a Palestina como Estado. Es la noticia que ha adelantado esta madrugada la BBC y que supone un importante paso para las aspiraciones de la causa palestina. Pese a las presiones del gobierno israelí de Netanyahu, los países aseguran que ha llegado el momento de asumir una resolución de Naciones Unidas histórica
de los años 40, cuando se propuso la creación de esos dos estados, el de Palestina y el de Israel. Y hoy María Ibáñez se sumará también Portugal. Sí, Lisboa ya anunció el viernes que reconocería el Estado palestino este domingo, anticipándose al resto de países que harán este movimiento diplomático mañana lunes en una conferencia de alto nivel que lidera Francia previa a la Asamblea General de la ONU. Como decimos, Portugal lo hará hoy mismo, al igual que Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer ya anunció el pasado julio que si Israel no aceptaba un alto el fuego, reconocería el Estado palestino en septiembre. Lo hará oficialmente esta tarde, según la cadena BBC. Esto cuando el propio Trump, en su visita a Londres esta semana, dijo que no estaba de acuerdo con la postura de su homólogo británico. Reino Unido y Portugal están en la lista que ha hecho público el Elísio, con un total de 10 países que reconocerán el Estado palestino. En ella están Francia, Bélgica o Canadá, que lo harán el lunes. Con todos ellos serán 156 países de los 193 que conforman Naciones Unidas los que reconocen el Estado palestino. España ya lo hizo en mayo del año pasado. Livia Arenal, profesora de Derecho Internacional Público. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantada. Profesora, hablábamos de esa cumbre de Naciones Unidas y el veto de Estados Unidos a Palestina para participar en esa próxima Asamblea de Naciones Unidas. ¿Supone este veto una violación al derecho internacional? Digamos que sí. El veto de los Estados Unidos a los representantes de Palestina es una clara violación del acuerdo de sede celebrado entre los Estados Unidos y las Naciones Unidas, en tanto que en este estado la organización tiene su sede principal. Y este tratado básicamente establece que las autoridades de los Estados Unidos deben garantizar el acceso y la protección de los representantes de los Estados miembros y también de los funcionarios de la organización en su territorio. Por lo tanto, sí obliga a los Estados Unidos, como Estado anfitrión, a conceder los visados a los representantes ante la ONU con independencia de sus relaciones bilaterales. Y, en definitiva, pues negarlos o retrasarlos de forma arbitraria vulnera este tratado. ¿Y qué medidas se pueden adoptar desde Naciones Unidas para evitar este tipo de situaciones, como comenta usted, arbitrarias? La Asamblea General puede adoptar medidas que tienen que ver con la ampliación de los derechos de participación, en este caso de la parte afectada. Se podrían trasladar también, ¿no?, algunas sesiones concretas fuera de Nueva York, ¿no?, cuando pues el anfitrión, en este caso, pues está obstaculizando la entrada, ¿no?, de los representantes de los Estados miembros, en este caso por los representantes de Palestina. Pueden adoptarse también resoluciones, ¿no?, que reafirmen o recuerden las obligaciones que tienen en calidad de anfitrión, que tienen que ver, ¿no?, están relacionadas con esta idea de garantizar pues el acceso a las reuniones y la protección, ¿no?, de las personas que participan en ellas. Y al margen de la cumbre, profesora, sobre el debate que hay ahora mismo abierto en cuanto a si hay o no un genocidio en Gaza, habrá escuchado en los últimos días a partidos, miembros de partidos políticos que aseguran que hasta que no se pronuncie la Corte Penal Internacional no se puede hablar de genocidio en Gaza. Le pregunto, ¿solo se puede hablar de genocidio con una resolución jurídica delante o con las pruebas que tenemos, que nos llegan y que contamos a diario, ya es suficiente? A ver, yo creo que esa es una opinión que además puede llevar a confusión, ¿no?, a la ciudadanía que la escucha. En mi opinión, como jurista, ¿no?, y puedo estar equivocada, pero para mí un genocidio existe desde que se producen los actos constitutivos de ese crimen, ¿no? Las matanzas, el sometimiento del grupo a condiciones de existencia que acarrean su destrucción, y cuando del patrón de conducta observado lo único que puede inferirse de forma razonable es la intención de destruir a un grupo como tal. En el caso de los palestinos de la Franja de Gaza, y esta es mi opinión, del análisis, ¿no?, en conjunto y sistemático de los hechos, pues la destrucción total de la vida, del patrimonio cultural, religioso, de todas las instituciones, del territorio, del medio ambiente,
Es decir, de un análisis sistemático de todo eso solo se puede inferir que existe una intención genocida. Y para decir que se está produciendo un genocidio, pues yo creo que no hace falta que un tribunal que establece, ¿no?, pues la responsabilidad internacional de los individuos, en este caso del Estado, lo declare. Y es mi opinión. Pues profesora Arenal, doctora en Derecho de la Universidad de Sevilla, gracias por habernos atendido en Matinal Ser. Muchísimas gracias por la invitación. La presión sobre el gobierno de Netanyahu no solo la ejercen los países, sino también las calles de Israel. It's time to say enough is enough. Stop the war, end the war. Release the hostages, stop the ethnic cleansing in Gaza. Llegó el momento de decir basta, hay que detener la guerra, liberar a los rehenes y detener la limpieza étnica en Gaza. Es la voz de la calle en Tel Aviv en contra del genocidio que está perpetrando su gobierno, el de Netanyahu. Aunque no todos los que protestaban ayer se acordaron de los palestinos muertos en Gaza. Pero voces como esta, como la de este manifestante, junto a otras muchas, se concentraron anoche para pedirle a Netanyahu que detenga su masacre. Una masacre que, por cierto, se ha cobrado la vida en las últimas 24 horas de al menos 90 palestinos, casi todos en la ciudad de Gaza, ya completamente rodeada por el ejército israelí. Enviado especial a Israel, Nicolás Castellano. La familia Yamala ya no existe. 10 vidas, padres, hijos, hermanos, borrados en un instante por uno de los bombardeos del ejército israelí. Más de 80 muertos, como la familia Yamala, en este caso en el barrio de Al-Shawa, que ha vivido intensos bombardeos por parte de las tropas de Netanyahu, según nos ha contado desde allí el propio Ata. Cada vez peor que la anterior, que obliga a la gente más a salir abajo del bombardeo, que sí o que sí tienes que salir, no hay otra cosa. Este residente en España durante 18 años sigue atrapado y el Ministerio de Exteriores español sigue sin ayudarle a salir de allí. Una población que sigue huyendo al sur, casi 500.000 personas, reconoce Hamas, que han huido de la ciudad en dirección a la zona no segura de Al-Mawasi, donde se hacinan miles de tiendas de campaña, una cifra similar a la que da también el gobierno de Netanyahu. Un primer ministro que ha sido la diana de nuevo de los familiares de los rehenes en sus manifestaciones en Tel Aviv y en Jerusalén. En la concentración de Tel Aviv éramos testigos de la manifestación del hermano de uno de los soldados que queda con vida en manos de Hamas. I would like to address the American President Donald Trump. Every day that passes, more and more hostages are getting killed. Y también de la tía de una joven que fue asesinada y cuyo cuerpo no ha sido recuperado. Una madre le ha dicho a Netanyahu que no quedará un lugar suficientemente caliente en el infierno para que él se refugie, donde le piden el fin de la guerra para intentar traer a sus seres queridos con vida. Ninguna mención a las vidas de los palestinos asesinados en la Franja de Gaza. Por cierto, sobre ese debate que hay abierto aquí en España sobre el boicot o no a Israel por el genocidio en Gaza, se acordarán que hace meses, antes de la Vuelta Ciclista y de la polémica en Eurovisión, la Universidad de Valencia decidió romper relaciones con los centros académicos de Israel. Bueno, pues ahora el Tribunal Supremo de Valencia declara nulo ese acuerdo por su carga ideológica. Valencia, Adrián Sánchez. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana concluye que este acuerdo de la Universidad de Valencia vulnera los principios de objetividad y neutralidad ideológica al que deben atenerse los poderes públicos. El órgano de gobierno de esta institución decidió en mayo del año pasado, tras las protestas estudiantiles en su campus, romper relaciones con las universidades israelíes mientras no terminaran los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino. La Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio recurrió esta resolución. Ahora, según ha publicado hoy el diario Las Provincias, el TSJ concluye que este acuerdo no es legal y lo deja sin efecto. 7:18, 6:18 en Canarias. Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros. Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos. Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 8.520. Serie 17. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es.
Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es. Matinal Cadena SER. Sohaib Navi. El aeropuerto de Bruselas amanece hoy todavía en medio del caos provocado por el ataque cibernético que afecta al sistema del check-in y el de los embarques. Hoy se van a cancelar muchos de los vuelos previstos para hoy, por lo menos la mitad de ellos. Esto después de una jornada de caos absoluto en 3 de los principales aeropuertos europeos, no solo en el de Bruselas, sino también en Londres y en Berlín. Aquí en España, AENA asegura que sus sistemas funcionan correctamente, pero sí que se han producido incidencias en los vuelos con origen y destino a los aeropuertos afectados, informa Andrés Puentes. El aeropuerto de Bruselas ha anunciado que ha pedido a las aerolíneas cancelar la mitad de los vuelos programados para este domingo con el objetivo de evitar las largas colas y las cancelaciones tardías. Este aeropuerto, el de Bruselas, ha sido el que en la mañana de este sábado ha confirmado que la empresa Collins Aerospace, que gestiona los sistemas de facturación y embarque, había sufrido un ciberataque y como causa de este se han visto afectados los servicios de facturación y de embarque de pasajeros que han tenido que pasar a hacerse de manera manual, lo que ha causado retrasos y cancelaciones. Los otros 2 aeropuertos afectados han sido el de Berlín y el de Heathrow, en Londres. Ninguno de los 2 aeropuertos ha anunciado por el momento cancelaciones de cara a este domingo, aunque ambos siguen pidiendo a sus pasajeros que acudan con más tiempo del habitual al aeropuerto. Aquí en España, ningún aeropuerto se ha visto afectado por el ciberataque y únicamente han sufrido retrasos algunos vuelos con destino u origen a los aeropuertos afectados. Hoy en Ucrania amanecen después del mortífero ataque con drones rusos que ha dejado 4 muertos y decenas de heridos. Todo esto sucede además en un contexto en el que las tensiones entre la OTAN y Rusia han escalado en las últimas semanas por las incursiones del Kremlin en el espacio aéreo de los aliados atlánticos. Ocurre además unos días antes de la visita del presidente de Ucrania a Estados Unidos, de Volodymyr Zelensky a Estados Unidos, donde se reunirá con Donald Trump al margen de la Asamblea de la ONU que empieza el próximo martes. Desde Moscú informa Javier González Cuesta. 4 personas han muerto y otra más ha sido herida por un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Samara, junto al río Volga. El bombardeo estaba dirigido contra las refinerías de la provincia. Este ataque se enmarca dentro de la campaña que ha lanzado Ucrania contra la industria energética rusa en los últimos meses y que ya ha golpeado a una capacidad importante de su refino. Según el Ministerio de Defensa ruso, Ucrania lanzó unos 149 drones contra 12 regiones. Kiev, sin embargo, acusa a Moscú de haber disparado contra su territorio otros 40 misiles y 580 drones. Estos mataron a 3 personas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tiene previsto encontrarse con Donald Trump en la Asamblea General de la ONU esta próxima semana. El mandatario estadounidense ha mostrado su enfado hoy por la intromisión de 5 cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia y de Polonia este pasado viernes. Según Trump, no le gusta cuando pasan estas cosas porque podría ocurrir un gran problema. La ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz ha vuelto a mostrar hoy su enfado contra Junts. En una entrevista que publica este domingo El País, dice la vicepresidenta segunda que golpear a 12 millones de trabajadores saldrá caro a PP, a Vox y al partido de Puigdemont. Precisamente fueron esos 3 los partidos, con su mayoría en el Congreso, los que tumbaron la reducción de jornada laboral que presentó la dirigente de Sumar. Bueno, pues la relación entre los posconvergentes de Junts y el Gobierno no pasa precisamente por un buen momento. Entre intentos y viajes a Bélgica de los socialistas para convencer a Puigdemont que preste sus 7 votos en el Congreso y sacar adelante los presupuestos, los independentistas lanzan un aviso a navegantes. Hay que resistir las presiones de la Moncloa en un momento en el que el Ejecutivo va a contrarreloj para presentar las cuentas, tal y como prometió el presidente Sánchez en el cierre del curso político. Radio Barcelona, Gemma Alegri.
Desde Junts aseguran que tomarán decisiones muy pronto y que ante ellas será necesario estar preparados para tiempos inciertos y para el ciclo que pueda empezar, según el secretario general Jordi Turull, en referencia a los presupuestos generales del Estado. Tenemos que estar preparados. Será un ciclo, os lo aseguro, en el que el independentismo y sobre todo Junts per Catalunya recibiremos muchas y muchas presiones. Estaremos sometidos a una brutal prueba de resistencia. En este sentido, ha pedido resistir ante las presiones que recibirán para la aprobación de las cuentas tanto en la Generalitat como en el Estado. El secretario general de Junts también se ha referido al traspaso de competencias en inmigración que el próximo martes llegará al Congreso. Turull ha cargado contra Podemos, a quienes ha acusado de catalanófobos. Mirad que nos dice Podemos. Nos llegan a decir racistas, un calificativo que ni las peores cloacas del Estado se atrevieron a usar contra nosotros. No es una cuestión de racismo, es una cuestión de su anticatalanismo. Según Turull, Podemos comparte modelo territorial con el PP y Vox con este posicionamiento. Sobre la dana que dejó más de 200 muertos en pleno juicio que investiga la responsabilidad que tuvieron las administraciones y sus dirigentes en la gestión de la catástrofe, ahora el Partido Popular Valenciano quiere citar a Miguel Polo, al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la comisión de investigación de la dana. Curiosamente lo hace antes de los propios afectados o del mismo presidente Carlos Mazón. Volvemos a Valencia, Adrián Sánchez. El PP pide que el presidente de la Confederación comparezca en la comisión de investigación el 30 de septiembre, antes que Mazón, Pradas o incluso que las víctimas que pidieron ser las primeras. Afirma el Partido Popular que Polo debe dar explicaciones tras lo dicho ante la jueza. El responsable de la Confederación insistió en que la información estaba a disposición de los responsables de la emergencia, aunque admitió que no informó de la crecida del barranco del Pollo en el Cecopi porque daba por hecho que la Generalitat ya tenía este dato. Nando Pastor, del Partido Popular, cree que esto avala la teoría del Consell. Los que se jactaban de informar puntualmente a todos son los mismos que ahora reconocen que despreciaron el correo con la alerta del Pollo, que no es cualquier cosa. Desde la oposición, este sábado, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha vuelto a cargar contra la Generalitat. Afirma que nadie hacía nada ese día. Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh? Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate. La vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. En Matinal, los deportes. Mario Arroyo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid venció ayer al Español en el Bernabéu gracias a 2 goles de Militao y Mbappé. La valoración del partido de Xabi Alonso en rueda de prensa al término del encuentro. Sí, ha sido una victoria solvente, más que brillante, pero son victorias buenas, ¿no? Con control, sin situaciones que nos estresen, como expulsiones o goles concedidos. Pero la imagen de la tarde ha sido la del momento en que Vinicius se enteró de que iba a ser sustituido. El jugador brasileño había recuperado la titularidad en el 11 cuando Xavi decidió sacarlo del terreno de juego para que diera paso a Rodrigo. Vinicius no estuvo de acuerdo con la decisión y tiró una botella de agua antes de sentarse en el banquillo. El técnico Tolosarra sobre la sustitución. Sí que igual en el momento que mejor estaba, igual podía haber esperado un poquito para cambiarle un poco más tarde, pero que creía que meter gente por fuera un poco con refresco, tanto Franco también quería seguir jugando. Me decía, ¿me cambias a mí? Y yo, sí, Franco, te cambio a ti. Y con Vini pasaba un poco parecido. En cuanto al resto de partidos de este sábado, el Levante goleó al Girona a domicilio endosándole 4 goles. El conjunto catalán sigue sin conocer la victoria esta temporada y su entrenador, Michel González, ha sido muy crítico al terminar el partido. Som el pitjor equip de la categoría y solo queda trabajar. El Alavés perdió en casa contra el Sevilla por 1-2, Villarreal ganó a Osasuna en la Cerámica remontando por 2-1 y el Valencia venció al Athletic Club de Bilbao en Mestalla por 2-0. Hoy termina la quinta jornada de Liga con 4 partidos: Rayo Vallecano Celta de Vigo, Mallorca Atlético de Madrid, Elche Oviedo y Barça Getafe. Y en Fórmula 1, a la 1 de la tarde, Carlos Sainz sale segundo en el Gran Premio de Azerbaiyán y Fernando Alonso partirá 11º. Y ayer fue el nombre propio del Festival de San Sebastián
Sebastián fue para el actor catalán Eduard Fernández, quien ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía. Pero fue más protagonista aún por su discurso en el que denunció el genocidio en Gaza. Y lo hizo además ataviado con un pañuelo palestino mientras recogía el premio. En San Sebastián está nuestra compañera Pepa Blanes. Eduard Fernández recogía el Premio Nacional con un emocionante discurso en el que citaba a Shakespeare y su definición del arte como espejo de la sociedad para poner el ojo en lo que pasa en Gaza, con pañuelo palestino y leyendo los nombres de los niños asesinados. Cuesta encontrar palabras, quizá podemos hablar por el poeta. ¿Qué diría el poeta? Gaza, lo que ocurre en Gaza son gritos en el cielo y en la tierra son actos. También Alberto Rodríguez pedía más contundencia ante el genocidio. El director presenta en competición Los Tigres, un thriller subacuático. Una especie de trampantojo, parece de primera que estás hablando de una cosa, pero si realmente vas quitando capas, te das cuenta de que puedes seguir quitando. Bárbara Leni y Antonio de la Torre son dos hermanos buzos que se ven envueltos en una persecución por el robo de una mercancía ilegal. Pues así llegamos a las 7:30, las 6:30 en Canarias. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir. Que pasen un feliz domingo. Matinal Cadena SER. Sohaib Navi. Me estoy acordando de la